Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido, pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento Almas en Pena. Mi historia comienza a fines del año 2015. Yo me desempeñaba como cajera en el Soriana de Ejército, y como era una época decembrina, nuestros turnos eran agobiantes. Entrar a las 7 de la mañana y sin salida de horario. Ese día, como no llegó mi relevo, tuve que doblar turno y salir hasta las 11 de la noche para entrar de nuevo a las 7 de la mañana del día siguiente. Cada célula de mi cuerpo pedía un poco de clemencia, y mis pies entumidos respondían pesadamente al dar cada paso. Para colmo tenía que caminar hasta Ayuntamiento, aproximadamente 3 o 4 kilómetros de Soriana, para ver si con suerte pasaba la universidad, ruta de transporte público, y si no tendría que caminar un tramo largo hasta la calle Francisco Nicodemo, 2 o 3 kilómetros más, cerca de donde vivía. La noche estaba como todas las noches, muy solitaria. A pesar de ser tan tarde, nunca sentía temor, ya que comúnmente veías personas pasar junto a ti o a lo lejos, pero en esa ocasión estaba completamente sola. Iba sumida en mis pensamientos cuando llegué a Plaza Inn y me paré en la esquina para ver mejor los carros que pasaban. Maldije mi suerte por enésima vez al ver que no pasaría ninguno. Ni siquiera un taxi se veía a lo lejos. No sé si fue el cansancio, pero comencé a escuchar que me chistaban. No quise voltear ni averiguar qué era. Pensé que era algún morboso que andaba por ahí y me había visto. Decidí entonces cruzar la avenida para irme a pie a mi casa, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí un escalofrío, una corriente de aire helada recorrer mi espalda. Fue entonces que volteé y sentí un terror indescriptible, tan intenso que casi dobló las piernas. La puerta de cristal de lo que había sido el Mirage, por entre los cuadros de los cristales rotos, se asomaba la cabeza de una mujer, con ojos perdidos y una cara completamente pálida. Me veía fijamente y en mi cabeza alcancé a escuchar que me decía, ayúdame. Presa del miedo, salí corriendo con todas las fuerzas que me quedaban por Ayuntamiento. Después de un rato, y al ver un Oxxo, lo único que pensé fue en meterme. Asustada y con el corazón saliéndoseme del pecho, me senté en la banqueta para recobrar el aliento. Estaba helada y pálida. ¿Qué fue aquello? ¿Por qué esa muchacha estaba ahí? Y lo más extraño, la puerta estaba cerrada con cadena y candado. No quise pensar más y seguí caminando rápidamente. El camino se me hizo corto, y cuando llegué a la placita de Arteli, me senté en una de las bancas. Estaba iluminado y había gente en el lugar. Tratando de tranquilizarme, encendí un cigarro y seguí caminando a mi casa. Al llegar ya me esperaba mi mamá y le conté lo que había visto. Fue un fantasma, alguien que murió ahí.
Ya ves que desvivieron a mucha gente en ese lugar. Tómate un tecito y vete a descansar. Sus palabras hicieron eco en mi cabeza. Fantasma. Yo nunca he creído en eso. Pero después de aquella noche, puedo afirmar que vi algo extraño. Esa noche no dormí bien. Pensaba en la cara de joven, la voz que me decía, ayúdame. No sé si fue entre sueños, pero claramente escuché que tocaban los vidrios de la ventana. Me levanté enseguida y con el alma en un hilo prendí la luz. No había nada. Eran mis nervios. Fue entonces que fui al baño para despejarme. Me lavé la cara y al apagar la luz me quedé completamente paralizada, sin poder hablar o gritar. La joven estaba ahí afuera de la ventana, parada con su rostro inexpresivo, sus ojos perdidos y el cabello suelto. Su mirada era tan triste y llena de dolor. No te puedo decir cuánto duró el instante, pero así como se apareció se fue repentinamente. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Fue entonces que grité con todas mis fuerzas y todos se despertaron. Ya no supe más. Me desvanecí cuando mi papá me tomó en sus brazos. Después de aquella noche, las cosas para mí fueron diferentes. Vivía con miedo. Cualquier sombra se me hacía aterradora y en el trabajo mi mente me jugaba trucos, ya que podía ver a la joven entre las personas como si me viera fijamente. Ya no podía regresar a mi casa sola, y menos pasar por el Mirage. Ese miedo que habitaba en mí me envenenaba tanto que dejé de comer y no dormía bien. Todo el día tenía una sensación de pesadez en mi cuerpo, y por las noches podía sentirme vigilada todo el tiempo. Dormía con la luz prendida y despertaba cada que escuchaba voces. Lo peor pasó una noche que agotada tan solo llegué y me acosté. En la madrugada sentí cómo me acariciaban el pelo, pensando que era mi mamá. Desperté entre penumbras y vi a alguien acostado a mi lado. Al abrir bien los ojos, sentí un pánico inmenso cuando vi la cara de la joven acostada junto a mí. Pegué un grito de horror y corrí al cuarto de mi mamá. Era terrible todo aquello. Me estaba volviendo loca y sentía una desesperación tan grande que no sabía a quién o qué hacer para quitarme todo eso. Al ver la situación, mi mamá me llevó con una persona que le habían recomendado que curaba de espanto. Después de la curación, me dijo con mucha firmeza: Mija, tienes a un muerto encima. Eso me llenó de terror. Te lo tienes que quitar, porque si no vas a decaerte y te enfermarás gravemente. Al preguntarle alguna forma de quitarme esos miedos y a ese supuesto muerto, esta persona nos recomendó ir con una comadre suya que hacía esta clase de trabajos. Yo, aún escéptica, fui con mi mamá, y al llegar a aquel lugar, la señora se puso furiosa al verme y comenzó a decir obscenidades. Después de un rato de maldiciones, se calmó y me dijo:
Discúlpame, hija, pero no permito que entren muertos en mi casa. Después de un rato de platicar mis experiencias, la señora nos dijo que quizá la muertita no hallaba descanso por haber muerto violentamente y que había que pedir por su alma y mostrarle la luz. La única manera era hacer unos rezos por el descanso de su alma y hacer una ofrenda y prender veladoras en el lugar donde murió. Mi mamá organizó un rosario por el alma de la muerta y después de eso me dispuse a llevar flores y prender una veladora a las puertas del Mirage, pensando que con ello me liberaría de toda esa situación. Pasaron los días y las cosas se calmaron. No volví a ver nada ni a sentir cosas extrañas. La pesadez de mi cuerpo desapareció. Con noches de descanso largas, mi vida volvió a la normalidad. Semanas después de toda aquella pesadilla, era de noche cuando regresaba del Cinemex. Iba con unas amigas. Nos fuimos caminando a mi casa. Antes de cruzar la avenida, comenzamos a bromear acerca del Mirage y les conté la historia. Gabriela, una de mis amigas que siempre fue muy atrevida, fue y se asomó por entre los cristales rotos mientras cruzábamos la avenida. Llevábamos una cuadra de recorrido cuando notamos que ella no venía. Nos regresamos para darnos cuenta que estaba a mitad de la avenida completamente ida y pálida. Corrimos para ayudarle, y al sentarse en la banqueta nos dijo algo que nos causó espanto. Al asomarme vi a una persona, una mujer con rostro pálido y con una gran herida en el pecho. Estaba con la cabeza agachada y claramente escuché que decía, ayúdame. Lo peor es que vi claramente que no tenía pies. Después de aquella noche, pensé que iba a repetirse la historia, pero no pasó nada. Ni sombras, ni sueños, ni ruidos. Sin embargo, de mi amiga Gabriela, no supe más. Y al investigar de ella, pensando que quizá había tenido la misma suerte que yo, su mamá tan solo me dijo que se había ido a Reynosa a trabajar. Días después, supe que había fallecido violentamente. En un fuego cruzado, fue alcanzada por una bala y chocó perdiendo la vida. Aún sigo sin comprender muchas cosas y quizá nunca lo haga, pero de lo que estoy segura es que jamás he vuelto a pasar por ese lugar. El Mirage. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.